En el día de ayer introdujimos el tema sobre los eventos finales, sobre el gran conflicto que se avecina, cuyas señales vemos todo a nuestro alrededor. Vimos esa cita que dice que viene una gran tormenta, terrible, y que muy pronto se ha de desencadenar sobre los habitantes incautos de esta tierra. Pero Dios no quiere que estemos en tinieblas al respecto. Por eso Él nos mandó las amonestaciones de su palabra y del espíritu de profecía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, leímos en nuestro tema anterior, versículo 13 en adelante: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces Jesús, antes de concluir la revelación de esa gran batalla, intercala una esperanza y una amonestación. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ayer veíamos que este versículo, bienaventurado el que guarda sus ropas, tiene una relación directa con el remanente que ya ha recibido el ropaje blanco, porque a la Odisea, a la iglesia final, la séptima de las 7 iglesias del Apocalipsis, le dice: yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero aquí, en este contexto de el comienzo de la batalla del Armagedón, le dice a su iglesia remanente. Y aprendimos ayer que aún de la iglesia final va a haber un remanente fiel. Fue lo que leímos y estudiamos anoche. Y a ese remanente fiel el Señor le dice: bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En este caso ya el remanente fiel tiene las ropas del manto de Cristo, la justicia de Cristo, y el Señor le dice: guarda tus ropas. Y entonces introduce, o termina de introducir el tema, y dice: los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vamos a estudiar un poquito más de lo que esto significa. ¿Por qué en hebreo Armagedón? ¿Y qué simbolismo tiene eso en el idioma hebreo? Pero antes de adentrarnos en la batalla del Armagedón en sí, nosotros vemos que hay una preparación para esto. Demonios enviados por el dragón, por la bestia y por el falso profeta, van a los líderes políticos, a los reyes de las naciones en el mundo entero,
para reunirlos para la batalla final. Esto no sucede de un día para otro, es un proceso. En el libro El conflicto de los siglos, la mensajera del Señor nos menciona en la página 647, al par que el diablo se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades del mar y de la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, tsunamis le llamamos, y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más destructoras, desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto. La tierra se marchita y decae, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías 24, 4 y 5. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria por ley, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y entonces habrá, sigue diciendo el próximo párrafo, comunicaciones de espíritus malignos que declararán que Dios los ha enviado. Claro, no se van a hacer pasar como espíritus malignos, sino como ángeles de Dios, que declararán que Dios los ha enviado para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y afirmarán que se deben obedecer las leyes del país como si fuera la ley de Dios. Estos demonios lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Aquí se habla de demonios que van a ir y van a tratar de convencer a la gente sobre estos asuntos.
déjenme leerles otra cita. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Nuevamente, se va a acusar de ser la violación al domingo para las calamidades y desgracias que vengan. En la medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, también tiene mayor poder para engañar y seducir. Se manifestará el diablo bajo la forma de ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán, se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Otra cita más. Pronto aparecerán en el cielo señales pavorosas de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los gobernantes de las naciones de la tierra por el mundo entero, para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los gobernantes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Tanto la palabra de Dios como el don profético de Elena de White confirman la obra de los demonios en preparación para la gran crisis que se avecina. La batalla del Armagedón. Ahora, la palabra de Dios no nos deja en duda con respecto a cómo va a terminar esa batalla. Y me siento impelido a tener que mostrarles el final antes de ver en sí lo que vamos a ver, porque es tan desastroso lo que vamos a ver que nos puede venir una sensación de cómo Dios puede permitir tanta desgracia, tanta destrucción que viene sobre esta tierra. Acabamos de leer que ciudades populosas quedarán en ruinas, en miseria, desoladas completamente. Ayer veíamos que la crisis que se avecina es mucho más grande que lo que aún la imaginación más fecunda pueda imaginarse. Que en todos los casos, cuando se teme del peligro que viene, cuando llega el peligro resulta ser no tan grave como se lo espera, pero este no será el caso en esta crisis final. No hay manera de poder imaginarse siquiera la miseria y desolación que vienen sobre esta tierra. Y hoy vamos a ver que tiene relación directa con el tema
de la ley dominical. Y es lo que va a precipitar la ruina de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando caiga financieramente la nación más rica y poderosa del mundo, imagínense cuando se hunde el barco grande, lo que pasa con los chiquitos que giran en torno a él. Son tragados por las enfurecidas olas. Lo que viene sobre el mundo, ni aun los profetas de antaño pues pudieron describirlo, y todavía los profetas modernos dicen no hay manera de describir lo que vi, no hay pluma humana que lo pueda explicar. Está más allá de lo que la imaginación humana. Por eso digo, me siento impelido a decirles que al final todo va a salir bien, para que cuando veamos lo que viene, no pensemos, bueno, ¿cómo Dios puede permitir algo así? Si Él es un Dios todopoderoso, pero es un Dios de amor y de misericordia. Vamos a hablar un poquito de la gran tribulación. Y vimos nosotros que el sellamiento, ayer estudiamos sobre eso. El sellamiento es el método que Dios tiene para confirmar a sus hijos y para marcarlos con una señal de protección para que puedan subsistir la desolación que viene bajo la gran tribulación. Y hoy vamos a comprobar aún más eso. En el capítulo 7 de Apocalipsis se presenta la escena del sellamiento de los siervos de Dios en la frente. Ya la estudiamos anoche. Pero si ustedes recuerdan la orden que reciben los 4 poderosos ángeles que detienen los vientos de la tierra, la orden es, clamando a gran voz, Apocalipsis 7:2, exclamó a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes que se desaten los vientos, antes que la orden de Dios sea soltad los vientos, Dios va a sellar a sus hijos y los va a sellar para protegerlos de lo que viene, porque terminamos justamente anoche estudiando ese tema, ¿verdad? Estudiamos cómo cuando venga esa destrucción, la orden va a ser: no os acercaréis a ninguno que tenga la señal. Todavía no hemos visto lo que es la señal, pero leímos anoche que no todos los que tengan el sábado y guarden el sábado y crean en el sábado van a ser sellados. Tendemos a simplificar el sello de Dios y a decir, es el sábado el sello de Dios, pero es mucho más que eso. Ya lo vamos a estudiar. Así que vamos por un momentito. Tenemos entonces el capítulo 7, que por cierto, cómo me gustaría poder tener el tiempo de mostrarles la secuencia del libro de Apocalipsis, porque a veces nos parece que no está en secuencia, que salta de un lugar a otro el libro de Apocalipsis, que es muy difícil de entender. La mensajera del Señor, en la página 16 del libro Eventos de los Últimos Días, dice lo siguiente: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden. ¿Cómo se dieron? En su orden, o sea, en el orden en que van a acontecer. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden,
deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Este servidor concluye junto con muchos teólogos adventistas que el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Apocalipsis presenta la solemne escena del juicio previo a la venida de Cristo a esta tierra. Repito, capítulo 4, 5 y 6 de Apocalipsis presenta la escena solemne del juicio investigador en el santuario celestial. Si esta enseñanza bíblica y esta doctrina que es pivotal para el surgimiento del movimiento adventista es tan importante, la doctrina del juicio investigador, ¿cómo podría ser que no apareciera en el libro de Apocalipsis? A ver, voy a hacer un recuento un poquito de lo que vimos ayer. El libro de Apocalipsis tiene 7 visiones. 7 visiones. La primera es el capítulo 1, 2 y 3. Dice Juan: yo estaba en la isla llamada Patmos y oí una voz como de trompeta, me volteé para ver de dónde venía la voz del que hablaba, y vuelto vi a uno semejante al Hijo del Hombre, que se paseaba entre 7 candeleros de oro. Y entonces le dice el Señor Jesús: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y así Juan se pone a escribir los mensajes que Jesús les dio para las 7 iglesias. Todos entendemos que esos mensajes se aplican no solo para la iglesia en aquella época que se llamaba Esmirna o Pérgamo o Tiatira o la Odisea, como anoche vimos, pero también tienen una aplicación para el tiempo del fin, y también son representativos de 7 etapas en la historia del cristianismo. Déjenme leerles la cita donde la mensajera del Señor dice exactamente esto. Está en el libro Hechos de los Apóstoles. Dice así: los nombres de las 7 iglesias son simbólicos de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. Los nombres de las 7 iglesias son simbólicos de 7 períodos. El número 7, dice la mensajera del Señor, indica algo completo, totalidad. Y es simbólico del hecho de que estos 7 mensajes se extiendan hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en 7 diferentes períodos de la historia del mundo. Así que aquí nos queda claro que las 7 iglesias representan 7 períodos. La última iglesia que la estudiamos anoche, ¿cuál es? La Odisea. Y su nombre quiere decir pueblo juzgado, o pueblo del juicio, pueblo juzgado. 7 períodos. La última iglesia es el último período de la historia del cristianismo en esta tierra. Les hago una pregunta muy básica para entender lo que vamos a ver ahora. ¿Dónde estaba Jesús cuando Juan lo vio en la primera visión de las 7 iglesias? ¿En qué lugar estaba él?
¿Dónde lo vio Juan a Jesús? Ajá, en el santuario. ¿Y en qué lugar del santuario? ¿En dónde? En el lugar santo. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Están pensando analógicamente. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 12 y 13, me di vuelta para ver de dónde venía la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Y sigue describiendo la visión que él vio de Jesucristo. Entonces, si Jesús estaba paseando por en medio de los 7 candeleros de oro, eso nos indica que estaba en el lugar santo del santuario celestial. Y es obvio, desde que él ascendió al cielo hasta 1844, él está en el lugar santo. La orden que él recibió fue de escribir. Y se le dice que escriba las cosas que son y que han de ser después de estas. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Versículo 19 del capítulo 1. Y las que son y las que han de ser después de estas. Nuevamente hay una secuencia. Las cosas que viste, pasado, las que son, presente, y las que serán después de esta. Lleva una secuencia histórica los mensajes que el Señor Jesús le da al apóstol Juan. Lo que dice la mensajera del Señor, que los solemnes mensajes del Apocalipsis se dieron en su orden. Ahora, si Jesús está en el lugar santo del santuario celestial, vamos ahora a la segunda visión. Ya no me voy a detener en las 7 iglesias, porque esas las vimos ayer y hasta les mencioné las fechas, ¿no es cierto? Éfeso del 31 al año 100, Esmirna del 100 al 313, Pérgamo del 313 al 538, Tiatira del 538 al 1517, Sardi de 1517 al 1755, Filadelfia de 1755 en adelante, y la Odisea, la última. Y no defino la fecha porque eso lo tenemos pendiente todavía de ver, de las últimas 2 iglesias. Porque anoche vimos también que cada iglesia es una profecía. Y a la Odisea, Jesús le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Ahora, no es solamente una amenaza, es una profecía. La Odisea va a ser vomitada de la boca del Señor. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hoy, no sé si llegaremos hoy o mañana, cuando hablemos del juicio de los vivos, vamos a ver cuál es el destino de la Odisea, pero anoche lo percibimos. Te quedas en el estado laodicense, vas a ser vomitado de la boca del Señor. Y si salgo del estado laodicense, entonces ¿dónde voy? Eso preguntaba la hermana anoche, ¿dónde voy? A Jesús. Pero ya vamos a entender un poquito más entre Filadelfia y la Odisea, la relación que tienen. Casi me siento tentado a entrar allí ahora para explicarlo. Pero me voy a detener, no voy a hacerlo ahora, ¿ok? Vamos ahora a la segunda visión. La primera visión termina en el capítulo 3. Cada vez que hay una nueva visión, se introduce con esta frase: después de esto miré. Esa es la frase que introduce a una nueva visión. Después de esto miré. Capítulo 4 y versículo 1. Y aquí una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono fue establecido, o fue puesto en el cielo, y en el trono uno se sentó. Si Jesús en la primera visión estaba en medio de los candeleros de oro, y ahora Juan escucha estas palabras de la misma voz de trompeta que le dicen: ven acá, sube acá, y yo te mostraré lo que sigue después de esto. Pero él mira y ve una puerta abierta en el cielo. ¿Qué puerta sería? Que él vio que se abría en el cielo. Si él está en el lugar santo y vio una puerta que se abre en el cielo, o la puerta es para salir del lugar santo o para ir a otro lugar, ¿verdad? Y nosotros sabemos a lo que se refiere. Es la puerta que da ¿a dónde? Al lugar santísimo. En la iglesia de Filadelfia, Jesús menciona algo muy interesante. Por eso les decía que me siento tentado a estudiar Filadelfia y la Odisea en contraste para que entendamos, pero por lo menos algunos pincelazos de Filadelfia. Filadelfia es la iglesia del segundo advenimiento, del movimiento, del despertar adventista. Y dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia, esto es Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjense que a Filadelfia le dice: te pongo una puerta abierta delante de ti. Y en el capítulo 4 comienza diciendo: miré y vi una puerta que se abría en el cielo. No es casualidad. Las visiones tienen relación. Una puerta he puesto delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mantengan en mente estos detalles del mensaje de Jesús a Filadelfia. Una puerta abierta. No has negado mi fe, no has negado mi nombre. Entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y ellos vendrán y se postrarán y adorarán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la hora de prueba que ha de venir al mundo entero para probar a todos los que moran en la tierra? ¿Cómo se llama esa hora de prueba que vendrá? El tiempo de angustia, la gran tribulación. Esa es la hora de prueba que vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Pero qué interesante que Jesús le da la promesa no a la Odisea, sino a Filadelfia. Yo te guardaré
en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Por qué a Filadelfia y no a la Odisea? Si la Odisea es la iglesia final. Sigamos leyendo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 cosas va a escribir sobre él de la iglesia de Filadelfia el Señor Jesús. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tomarlo rapidito por partes, ya que es importante para entender la cuarta visión. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué es esa puerta abierta? En el libro Primeros Escritos hay un capítulo que se llama justamente la puerta abierta y la puerta cerrada. Página 42 en adelante. No voy a leer todo el capítulo, pero algunos parrafitos ustedes después lo pueden estudiar en todo su contexto. Primeros Escritos, página 42 en adelante. El Espíritu Santo fue derramado sobre mí. Fui arrebatada en el Espíritu de la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora, al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y que nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y que nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. ¿Y qué decía Apocalipsis 3, 7 y 8? El mensaje a Filadelfia. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios le revela a su mensajera. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo, y que nadie puede cerrar esa puerta. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Me salté unos párrafos un poquito más adelante. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta que da al lugar santo, que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad
presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de la aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Oh, wow. Yo quiero estar protegido por esa cobija, por esa cubierta. Pero para eso hay que estar firme en la verdad presente y no dejar que Satanás nos engañe al respecto. Entonces hemos visto que la puerta que se abrió es la puerta que da al lugar santísimo. Y Elena de White lo explica en forma directa. Hay otra profecía, otra visión, unas páginas más adelante, que no la vamos a leer en esta noche, pero simplemente lleva por título El fin de los 2300 días. Y es impresionante cómo describe la escena aquí, cómo Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Es tan grande ese templo que está en el cielo, tan vasto, tan inmenso, que para trasladarse del lugar santo al lugar santísimo, viene un carro de fuego, y Jesús es llevado en carro del lugar santo al lugar santísimo. Así de grande es. Claro, millones de ángeles están dentro del recinto. La escena que vio Juan es la misma que vio Daniel en el capítulo 7 de su libro. Daniel capítulo 7, vamos a compararla ahora. Recuerden que también leímos que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se deben estudiar juntos, porque uno complementa al otro y nos ayuda a entenderlo. En Daniel capítulo 7 dice en el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La escena del juicio previo a la venida de Cristo. Le llamamos también el juicio investigador. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vi tronos, dice Daniel. Vi tronos. ¿Cuántos tronos vio? Él no dice cuántos, pero está en plural. Juan sí los contó. Vamos ahora a Apocalipsis 4. Y él sí los contó. Daniel se concentró en el que estaba sentado en el trono principal, pero Juan se fijó en los demás tronos también. Dice Apocalipsis 4. En el instante, versículo 2, estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno se sentó. Por cierto, el griego en este versículo es presente continuo, no es perfecto. Hay dos formas verbales en griego, uno es perfecto y otro es continuo. Son las dos formas verbales, y aquí está en continuo. Dice, vi un trono que se estaba estableciendo en el cielo, o sea que estaba siendo puesto en el cielo, y uno que se estaba sentando. O
sea, él lo vio en acción, no lo vio ya algo estático, lo vio en acción. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi que se sentaron en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cuántos tronos vio Juan? No saben contar ustedes. Son 25. Había un trono principal y alrededor de él otros 24 tronos. Es la escena de la corte celestial. Es la escena del juicio. Se sienta el juez y los 24 son el jurado. Si estuviéramos estudiando esta profecía, pues entraría ahora a explicar quiénes son esos 24 que se sientan en los tronos. Pero voy a obviar esto porque quiero llegar a lo que viene después del sellamiento, porque nuestro temario es eventos finales. Esto que estamos leyendo es del tiempo del fin, pero ya sucedió. Esto que estamos leyendo sucedió hace 160 años atrás. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el capítulo que sigue, en el 5, sucede algo interesante. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni aún de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Todo este espectáculo en esta visión, es parte de la misma visión, hace que Juan se concentre en el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y él ve que no hay nadie que lo puede ni tomar, ni abrir, ni siquiera mirarlo, lo que tiene escrito. Y él llora mucho. Y finalmente, un ángel se le acerca, o uno de los que dice aquí, que quién se le acerca. Uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, se le acerca, le dice, lo consuela: no llores, Juan. Hay alguien que va a abrir el libro, el león de la tribu de Judá. Y luego el cordero como inmolado viene y se presenta delante del que está sentado en el trono y le entrega el libro que tiene en su mano. ¿Por qué es tan importante este libro? El juicio no puede comenzar hasta que se abran los libros. ¿Y quién es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos? ¿Qué contiene este libro? ¿Cuál es el contenido del libro que está en las manos del que está sentado en el trono y que le es entregado a Cristo para abrirlo? La mensajera del Señor
también tuvo una visión semejante a esta, a la de Juan. Dios se la dio a Daniel, Dios se la dio a Juan y también se la dio a Elena de White. Y miren lo que ella escribió al respecto. El libro de los 7 sellos. No lo van a encontrar en ningún libro en español, desgraciadamente, porque no está traducido al español. Está en manuscritos publicados o manuscript releases, manuscritos liberados en el volumen 20. Ustedes saben cuántos volúmenes hay de manuscritos de Elena de White que han sido liberados. Suena como que estaban prisioneros, ¿verdad? Pero liberados quiere decir, en inglés es release, o sea, se dio la autorización para publicarlos, quiere decir. Manuscritos publicados sería una traducción más fidedigna. ¿Saben cuántos volúmenes hay de manuscritos publicados hasta el momento? 27 volúmenes. ¿Cuántos se han traducido al español? 0. Miren cuánto material más hay del espíritu de profecía para estudiar. Y perdón, si ya estamos tan cerca del tiempo del fin, ¿cuándo es que los van a traducir? ¿O será que no hay instrucción allí necesaria para nosotros en estos días finales? Bueno, son preguntas que uno tiene, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo publicaron en inglés. Moraleja de la historia, ponte a estudiar inglés. Si quieres poder leer esto, no te queda otra, porque no hay ni esperanzas que los traduzcan al español. Bueno, algunos por allí han comenzado la traducción, pero no oficialmente de parte de la organización, que son los fideicomisos de estos manuscritos. Pero leyendo en el volumen 20 de los manuscritos publicados, en la página 197 dice así: le preguntamos a Juan qué fue lo que él vio y escuchó en la visión en Patmos, y él nos responde: vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y ahora ella dice: allí, en la mano abierta del que estaba sentado en el trono, estaba el libro, el rollo de la historia de toda la humanidad. ¿Qué contiene el libro? La historia de toda la humanidad, de las providencias de Dios, la historia profética de todas las naciones y también de la iglesia. Este rollo contenía, y fíjense que tiene 2 tipos de información: las proclamaciones divinas, su autoridad, sus mandatos, sus leyes, el consejo completo del Eterno para cada momento de la historia, y la historia de todos los poderes reinantes en las naciones de la tierra. En lenguaje simbólico, este rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo, y de cada individuo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su culminación. ¡Wow! Es el libro mayor del cielo. Podríamos decir que es el hard drive de la humanidad entera, donde está el registro completito de la historia de todos los individuos,
de todas las naciones, de todos los reinos, pero también están, para cada momento de la historia, los requerimientos de Dios, sus proclamas, sus consejos, sus amonestaciones, sus mandatos, sus leyes, el consejo completo del Eterno. ¿Por qué? Porque si este es el libro que se abre en el juicio, y los hombres van a ser juzgados de acuerdo a la luz y al conocimiento, para cada etapa de la historia, Dios tiene una cantidad de información, de consejo del Eterno para esa generación, y van a ser juzgados de acuerdo a la luz y al conocimiento que tuvieron. No sería justo que Dios juzgara a las naciones de la misma manera. Los que vivieron antes del diluvio tenían mucha luz, mucho conocimiento, pero no tenían nada escrito de Dios. Era todo oralmente, porque estaban todavía vivos los protagonistas de la historia que nosotros leemos en el Génesis. Pero tampoco Dios puede juzgar de la misma manera a los que vivieron en el Antiguo Testamento que a los que vivieron bajo la luz después de la venida de Cristo. O no puede juzgar igual a las personas que vivieron durante la Edad Media en el oscurantismo a las que vivieron después de la Reforma, porque tuvieron más luz. Para cada momento de la historia está lo que Dios reveló, y también la historia de la humanidad. Sigue diciendo: este rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y Juan dice, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La visión tal como se le presentó a Juan hizo una profunda impresión en su mente. El destino de cada nación y de cada individuo estaba contenido en ese libro. ¡Wow! El destino de cada nación y de cada individuo está contenido en ese libro. Este es el libro mayor del cielo, que tiene todo. Y para iniciar el juicio tiene que ser abierto, pero el libro tiene 7 sellos. ¿Y cómo se van a abrir? No es un libro como los nuestros. Si ustedes notaron, Elena de White le llama el rollo. Es un rollo. En aquella época, lo que Dios le mostró a Juan, aunque está traducido como libro aquí en nuestra Biblia Valera, los libros de aquella época eran rollos. Estaban escritos sobre cueros de animales. Se escribían, el escribiente tenía el rollo, iba escribiendo, y luego escribía en columnas, y realmente no es de aquí hacia allá, sino escribían de derecha a izquierda, ¿verdad? Según la mentalidad hebrea. Escribían, cuando terminaban de escribir aquí, iban enrollando, y entonces la parte del cuero que todavía no estaba escrita, ahora quedaba sobre la mesa y seguían escribiendo. Se llenaba lo que estaba sobre la mesa de columnas escritas, enrollaban esa parte y seguían escribiendo. Pero el rollo está sellado con 7 sellos. Todos los dibujos de artistas que he visto tienen el rollo y tienen los 7 sellos puestos por fuera. Pero según lo que sigue en el capítulo 5 y en el capítulo 6 especialmente, cada sello es abierto individualmente, no todos juntos al mismo tiempo. Y son abiertos en forma paulatina. Primero se abre el primer sello, luego se abre el segundo sello, luego se abre el tercer sello, y así sucesivamente hasta llegar al 7º sello. Una cita más. Esta sí está en un libro en español. Y está en el libro
Palabras de vida del Gran Maestro, página 237. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron los dirigentes judíos su elección. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que ese libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Wow, está hablando del libro del juicio. Porque dice que la nación judía entera tomaron su decisión cuando dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa decisión se anotó en ese libro y va a salir a la luz con todo su carácter vindicativo en el día en que el león de la tribu de Judá abra ese libro. Les propongo a ustedes que los 7 sellos es mucho más que un recuento de eventos que sucedieron en la historia, porque nosotros vemos los 7 sellos siguiendo el formato de las mismas 7 iglesias. El primer sello, el primer siglo; el segundo sello corresponde con Esmirna; el tercer sello corresponde con Pérgamo, y así 7 sellos. Yo no tengo problema con la interpretación histórica y todavía me adhiero a ella tal cual como está, solo que para poderla hacer concordar, porque yo tengo que ser honesto con toda la información que yo tengo para poder interpretar la palabra de Dios. No puedo dejar de lado una parte e interpretarla caprichosamente. Si la mensajera del Señor me dice que los 7 sellos, o el libro que tiene 7 sellos, contiene la historia desde el principio de la tierra hasta el final de la historia de este mundo, pues tengo que dar lugar a todos esos periodos. No puedo comenzar con la era cristiana, que supuestamente es el primer sello. ¿Me expliqué? Ok. Cuando nosotros vemos que cada sello se abre, es en forma paulatina. ¿Y qué quieren decir los 7 sellos? Nosotros nunca lo hemos visto en el contexto del juicio a los 7 sellos. Es simplemente historia profética. Pero ¿cómo hemos podido estar tan ciegos por tantos años? ¿Que no es importante para el pueblo adventista entender el juicio investigador y lo que está pasando en el cielo? Algunos dicen: uy, sí, pero 170 años que comenzó el juicio y todavía no ha venido Cristo. ¿Qué estará haciendo Él allá? ¿Tanto tiempo dura el juicio? Pues mis hermanos, los que han vivido sobre esta tierra son juzgados en 7 etapas distintas al abrirse cada uno de esos 7 rollos. Yo les preguntaba: ¿cómo puede un rollo estar cerrado y abrirse uno por uno? Muy sencillo. Si usted le pone todos los 7 sellos afuera y lo ata, para poder abrir la primera parte tendría que desatar los 7 sellos simultáneamente. Pero aquí dice: y miré cuando se abrió el primer sello, y miré cuando el Cordero abrió el segundo sello, y vi esto y esto y esto. Y miré cuando el Cordero abrió el tercer sello, y vi esto y esto y esto. Se van abriendo en forma sucesiva, paulatinamente, uno por uno, no todos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, con un poquito de imaginación es sencillo.